Gracias, amigos, por seguir con nosotros en este encuentro con la ciencia. Pues el programa anterior tuvimos aquí en cabina al general Daniel Mora y a la doctora Fabiola León Velarde para tratar el tema del ranking de las universidades que lo publica esta institución internacional SAIMAGO. Bueno, lo que le señalé en esa oportunidad a las personalidades mencionadas, de que la nueva ley universitaria aparentemente no ha producido ningún efecto, porque las posiciones de las universidades peruanas siguen las mismas, no han avanzado respecto a universidades de países vecinos, de modo que no hay un avance. Y al mismo tiempo hemos señalado también que se está produciendo un despoblamiento de la universidad estatal, porque los científicos se van también a trabajar en universidades que les ofrecen sueldos de 20.000 soles para publicar, digamos, a nombre de estas universidades, y esto fue criticado por la doctora Fabiola León Velarde, porque señala que son universidades cascarón, le llama en cierta manera. De modo que es un problema. La ley SUNEDU no ha tenido efectos. Y además el general Mora dijo, está bien que se los lleven, o sea, aparentemente para él está bien pues que las universidades estatales se queden sin investigadores. Hemos invitado en esta oportunidad al doctor Iván Rodríguez Chávez, que es uno de las personas que más conocen de universidad, porque él viene de una universidad muy importante, la Universidad San Marcos, rector de la Universidad Ricardo Palma, presidente de la Asamblea Nacional de Rectores del Perú en 3 periodos, y ahora es presidente de la Asociación de Universidades Privadas del Perú. De modo que quien como él, para conocer un poco, describir un poco la problemática de la universidad y la influencia que ha tenido esta nueva ley universitaria en lo que respecta ya a impacto, ¿no? Digamos, porque toda ley, todo deseo se mide finalmente en indicadores. Bienvenido al programa. Bueno, gracias, doctor Montoya, por la invitación. Y el tema universitario es un tema permanente, no debe ser de épocas ni de modas, porque la universidad es una institución de alta envergadura y de mucha importancia para las sociedades. Mi opinión es que tal como va ya de la ley actual, ya no en su etapa de gestación, de elaboración, sino ya como norma de aplicación obligatoria en estos 2 años, cerca de 3 años, pues no ha habido una mejora que pueda apreciarse. Diría algo más, las universidades nacionales están en una situación de caída, porque el problema se ha centrado en el desmantelamiento de los gobiernos universitarios y naturalmente tiene sus efectos al interior y también fuera de la universidad, pero al interior de cada universidad, en razón que todos los proyectos y aún la vida diaria misma de las universidades está relacionada a las personas. Siempre existe universalmente eso, y al cambiar las personas cambian los pareceres, los criterios, las directivas, y eso significa siempre un detenimiento de un proyecto hasta que se vuelva a encontrar a sí mismo. Pero hay universidades nacionales que siguen afectadas por la inestabilidad, en razón que las autoridades que han elegido no tienen el reconocimiento de la superintendencia y tienen que estar convocando a procesos electorales, que eso en cada universidad siempre produce unos movimientos internos
que son como paréntesis para el desarrollo normal, cotidiano de las universidades. O sea que la SUNEDO se ha convertido en una especie de generador de caos en las universidades, inestabilidad, y eso obviamente se manifiesta en que este sistema de licenciamiento, por ejemplo, que ha establecido SUNEDO, sirve para demostrar que el Estado, en lugar de estar haciendo controles, etcétera, no ha podido mejorar sus propias universidades, las universidades del Estado, a tal punto que de las 10 universidades licenciadas, ¿cuántas son estatales? Todavía no hay. Se decía que la candidata a obtener el licenciamiento era la Universidad Nacional Agraria. ¿Pero todavía? Por lo menos hasta el momento yo no conozco, creo que le faltaba algunos documentos que fundamentalmente van por el lado jurídico, por el lado legal, ¿no? Pero es que si uno va un poco más allá de la primera fila de los problemas, el fondo es que la universidad peruana, para mejorar más allá de lo que ponen los profesores universitarios, las autoridades universitarias, los alumnos universitarios, de poner corazón, yo digo, las universidades nacionales y de manera especial San Marcos funciona a puro corazón, porque la precariedad de los sueldos, la dedicación ni hablemos de los eso, profesores, es decir, hasta la fecha ya estamos en el siglo XXI y no puede determinarse que un profesor universitario se dedique exclusivamente a la docencia, pero bien remunerado, pues debidamente remunerado, porque aún lo que establece esta ley no tiene nada de novedad, el 60% de como una bonificación, eso no resuelve el asunto si los sueldos son bajos. Claro, por ejemplo, lo hemos dicho en esta cabina varias veces, si un doctor con postdoctorado y artículos publicados, etcétera, viene a la uni o a otra universidad estatal, de acuerdo a la ley, tiene que comenzar como profesor auxiliar. Hace un mes, el profesor auxiliar, este doctor, entonces le daban un sueldo de 1.200 soles al mes. Después ha habido un aumentito que va a 2.000 soles al mes. Un doctor con posgrado, que significa después del colegio como 15 o 20 años de estudio. Mientras que, al mismo tiempo, un policía que se prepara 2 o 3 años gana 3.000, con la diferencia muy importante que el profesor de la universidad estatal que termina y a los 70 años lo botan a la calle, se queda con un sueldo de 300, 400 soles al mes, y el policía se queda con su sueldo como si estuviera trabajando, sueldo vitalicio. Esa es la prioridad que el Estado le da a la universidad estatal, y se pone a hacer leyes de control cuando debería pues arreglar primero su problema, el problema de sus universidades. Eso hasta ahora no lo comprendo. Usted creo que lo comprende mejor que yo. Lamentablemente la política sigue siendo la misma, y los propios rectores de las universidades nacionales han hecho pública su posición respecto a su compromiso con la calidad. Mientras no les mejoren el presupuesto, no han adquirido el compromiso de la calidad. San Marcos inicialmente calculaba más de 600 millones de soles para poner al día sus laboratorios y su infraestructura, y ahora la suma ha crecido a más de 1.000 millones. Entonces, y esto es que una universidad que tiene la cooperación extranjera, y que muchos de los equipos que tiene y la infraestructura que tiene se la debe a la cooperación internacional. No es esfuerzo del Estado, y hasta donde conozco muchas frustraciones tienen las universidades nacionales, porque hay unas leyes del crédito exterior que si no tienen aval del Estado no pueden recibir,
y además el Estado tenía que hacer un depósito del 30% y tampoco ocurría eso. Entonces las universidades están abandonadas a su suerte, a una supervivencia que yo le digo vegetativa, porque los presupuestos más bien cada vez se acortan. El valor, claro, el valor real, ¿no? Claro, la inflación, la pérdida del valor de la moneda, el costo de vida, eso no se actualiza. Por esa razón en la UNI, y siempre lo decimos, hay el mismo número de alumnos y de profesores que hace 30, 40 años. Y claro, si se congela el número de vacantes por presupuesto, obviamente va a haber la oferta de las privadas para que estos muchachos que son inteligentes, son capaces, tengan pues donde estudiar en lugar de dedicarse a formar el grupo de los ninis, ¿no? Ni trabaja ni estudia y de repente hay delincuencia por medio. En lugar de promoverlas, que sigan haciendo el trabajo, en lugar de hacer eso, comienzan a perturbar y abandonar al mismo tiempo las universidades estatales. Eso no tiene lógica, yo por lo menos no la veo. Hace un rato usted decía de los profesores, pero a mí me consta, peruanos que fueron al exterior, que habían alcanzado altísimas calificaciones en universidades de primer nivel mundial, cuando han querido volver, se han visto frustrados porque han ido a las universidades justamente a averiguar, y eso me consta cuando yo he sido presidente de la Asamblea Nacional de Rectores, y se enteraban de lo que iban a ganar, y muchos de ellos me decían: mire, doctor, yo quiero volver a mi país, aplicar todo lo que sé, lo que he aprendido, lo que conozco y lo que puedo hacer, pero lamentablemente tengo familia con esa remuneración, es decir, no podría sobrevivir. Y se han regresado. Y quienes aprovechan son los países extranjeros que se llevan estos talentos. Conozco casos concretísimos, por ejemplo, Jorge Seminario, mi compañero de promoción Fernando Ponce, que tiene un montón de patentes a nombre de países extranjeros porque acá no hay lugar. Bueno, le diré que a mí también me consta que hay en universidades del primer mundo existe una cantidad de profesores peruanos que hasta una oportunidad había un congreso internacional al que yo asistía y venían de Corea del Sur y de otros sitios, y quienes eran peruanos, ¿no? Entonces no faltó quien dijera este parece un congreso de peruanos en el exterior. Y después en cuanto a los alumnos, acordémonos que hace poco, 2 o 3 años, un alumno murió de tuberculosis, que era muy destacado, que había entrado a la UNI, frustró sus estudios porque tenía que dedicarse a ser profesor de academias y ingresó a la Católica, ingresó a San Marcos, era un muchacho muy destacado, pero sin recursos económicos, y tenía que hacer frente a sus necesidades, ¿no? Ese panorama pues no ha mejorado. La ley tiene que llevar a una inversión del Estado, fundamentalmente en las universidades nacionales, dotarlas de sus laboratorios, de sus bibliotecas y cuánta otra cosa más hay, pero además recuperar lo que siempre ha habido. Las universidades no han tenido como único ingreso los presupuestos, han recibido también mediante leyes especiales aportes también adicionales. Tendría que restablecerse todo esto, que el estímulo para las donaciones en favor de las universidades, que no hay en el Perú, y por falta de la legislación adecuada. Me consta a mí empresas que quieren darle las becas a los hijos de sus trabajadores, se retraen porque no tienen la liberación tributaria para eso. Y luego pues lo que antes se llamaba la franquicia postal, ¿no? Las universidades estamos condenadas al aislamiento porque no hay esas vías que el Estado, a través de la exoneración, a través de la asignación presupuestal, le permitía poner los recursos para que pudieran hacer trabajos
como se quiere hacer en las universidades, y la falta de medios, acaba de decirlo aquí uno de los científicos, de los físicos, el decano nacional del Colegio Físicos. Como que no hay un laboratorio en el Perú, no hay un solo microscopio electrónico. ¿Cómo puede ser eso? Pues no, es una gran censura al Estado, ¿no? Muy bien, doctor Iván Rodríguez Chávez, rector de la Universidad Ricardo Palma. En el siguiente bloque nos va usted, por favor, a decir qué pasa en la URP. Hemos visto que así ha tenido una certificación importante, y también hemos tenido una gran pérdida. Sí. Regresamos.